Hermanos, de las oraciones se han escrito múltiples volúmenes de libros. De las oraciones se han hecho millones de conferencias. De las oraciones de cómo orar, de todo lo que se... Y seguimos todavía adoleciendo de orar. De hacerlo de una manera constante, de hacerlo colectiva, de hacerlo cuando somos parte de una iglesia que hace énfasis en la oración, de hacerlo con tiempo, de hacerlo como se debe hacer, dirigiéndonos a Dios como nos debemos dirigir. Definitivamente la oración no era algo que en el Antiguo Testamento estaba garantizado. Si no, los discípulos hubieran seguido orando como oraron todos los del Antiguo Testamento. Pero hay una nueva condición, hay en realidad una nueva era, hay una nueva vida, hemos nacido a lo espiritual, el Espíritu Santo está en nosotros. Y como ahora el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos orar a ver si Dios oye o no oye, no podemos orar pensando si Dios va a responder o no va a responder como era en el Antiguo Testamento. Oramos porque Dios está en nosotros, el velo se rasgó de arriba abajo de manera que no se puede unir otra vez, tenemos acceso permanente y constante y nosotros tenemos y debemos orarle a Dios. De manera que la vida de oración no puede faltar. La vida de oración hace que nuestra vida espiritual languidezca, decaiga, palidezca, seamos débiles. La vida de oración lo es todo. Pero hay que saber orar. Si no, los discípulos no lo hubieran dicho al Señor, enséñanos a orar, y el Señor en su misericordia le da a ellos un modelo de oración. No es que siempre la oración sea así. Esto es un modelo, pero un modelo que encierra aspectos que no pueden faltar en la oración. ¿Okay? ¿Cuándo orar? Siempre, sin cesar. Un estilo de vida. No se trata de una postura, no se trata de un momento, no se trata de una condición. El que le gusta a las 5 de la mañana, el que le gusta hacerlo a la orilla de la playa, amén, gloria a Dios. El que le gusta cerrar los ojos, amén. Pero cuando esté manejando no tiene que dejar de orar. Yo le aconsejo que no cierre los ojos. Pero no hay que dejar de orar en ningún momento. La oración tiene que ser parte de nuestra vida, hermanos. Si la iglesia se congrega, si la iglesia quiere orar, si la iglesia quiere pedir, si la iglesia lo considera y los hermanos piensan que es necesario, hay que acompañar a Jesucristo. Jesucristo no planificó aquel día allí en Getsemaní cuando les dijo, voy a orar, estén orando ustedes. No, el Señor está mandando a orar en todo momento, mientras más oremos mejor. Tenía un amigo pastor de una iglesia americana muy grande que un día se encontró con un profesorazo de eso, de conferencias y en un aeropuerto y le dijo, se saludaron de lo más amable y él le dijo, tengo una iglesia bien grande. Y la iglesia era grande. Y le dijo, pero yo sé que la gente no está orando. ¿Qué tengo que hacer? Y este profesor le dijo, nada, ponlos a orar. De manera que la iglesia tiene la responsabilidad, el liderazgo de la iglesia tiene la responsabilidad de hacer lo que hizo Jesús, decirle a los discípulos, vamos a orar, yo voy a orar y ustedes también, sin planificarlo cada vez que era necesario, sobre todo en Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo de una comunicación con el Padre perfecta. Lo necesitaba el hombre en la carne, sí lo necesitaba. Pero en realidad Jesucristo sabía todo lo que Dios quería, sabía todo lo que Dios iba a hacer, sabía todo. Fíjense que las oraciones de Él siempre están dirigidas a aceptar la voluntad de Dios, a que se haga la voluntad de Dios, no a pedirle cosas que no estaban dentro del plan de Dios. Y fallamos muchas veces, la oración es débil, la oración no es bien dirigida, la oración adolece de las cosas que tenemos que decir. Y no se supone, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la guía, que aun cuando no sepamos qué decir, va a interceder por nosotros con quejidos indecibles. Nosotros solamente tenemos que entregarnos en ese tiempo a solas, en ese momento, y Él conoce incluso nuestros corazones. Pero la oración es otra cosa. En la vida real, la oración es otra cosa. Cuando Jesucristo enseña a los discípulos a orar, lo primero lo hace primeramente basado en el ejemplo que Él dio. Él dio el ejemplo de una vida de oración. Yo no creo que nadie haya orado, a lo mejor pidiéndole, como decían los hermanos, pidiéndole cosas al Señor, a lo mejor alguien ha llegado a punto de sudar un poco. Porque quieren tanto las cosas que puede ser que
el aire acondicionado estuviera roto o algo y hayan sudado. Pero derramar sudor teñido con sangre es posible, pero yo sepa, nadie lo ha hecho. Jesucristo sí lo hizo. Su tensión a la hora de orar, su tensión emocional, la presión arterial del hombre subió tanto que esos capilares se rompieron y se mezclaron el sudor con la sangre, y sudó por la tensión de que iba a llevar a la cruz cargando, iba a ir a la cruz cargando con toda la inmundicia, todos los pecados de todos nosotros sin merecerlo, porque había sido perfecto, es perfecto, nunca pecó. Y dije, Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa, hazlo de otra manera, pero que se haga tu voluntad. No hay nada muchas veces. Y cuando vemos cada oración de Jesús, e incluso podemos remitirnos, porque yo estoy seguro que en el Antiguo Testamento mucha gente oró de manera incorrecta, ¿ok? En el Antiguo Testamento nadie dijo el nombre de Jesús, nadie dijo que se fueran guiados por el Espíritu Santo, pero era lo único que tenían, tratar de buscar la manera. Por eso era el ayuno. Sacrificar el cuerpo para que Dios de alguna manera oyera, porque no estaba garantizado que esa oración llegara a los cielos. Entonces, en la era de la iglesia, en la era del Espíritu Santo, que nosotros tenemos esa garantía, esa comunicación, no como el teléfono, que si no lo pagas o que si no haces un contrato. No. La comunicación está garantizada. Está garantizada. Constantemente, en toda hora, en todo momento, cuando nosotros querramos conversar con Dios, y no lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Ahí en esa porción tan interesante, que dice tantas cosas, aprendemos a orar, pero aprendemos además de hacerlo, con la estructura que tiene, aprendemos otras muchas cosas. Dice en el versículo 1, aconteció que estaba él orando. Una y otra vez vemos a Jesús orando en cierto lugar. Cualquier lugar es bueno para orar. Cierto lugar. Cualquier lugar para el Señor fue bueno, mostrándole a todo el mundo que sí, es bueno tener un lugar a solas. Él dice, en otra parte, cuando habla de esta oración, le dice, y tú ve ahí a tu aposento. ¿Por qué? Porque es bueno no tener interrupción. Nosotros no nos ocultamos para orar. Nos alejamos del mundo para que no haya nada que interrumpa, que moleste, que interfiera con nuestra conversación con Dios. No para que el mundo no sepa que estamos orando. ¿Ok? Por eso es que cerramos los ojos, pero lo tenemos que hacer en el restaurante, en la consulta del médico, donde quiera que alguien nos pida, donde quiera que sintamos el deseo de orar. Inclinemos nuestros rostros, separémonos del mundo, aislémonos, pero nosotros no nos metemos en el aposento, como dice la Escritura, para escondernos y el mundo no nos vea orar. No. Lo primero que tenemos que hacer es no sentir vergüenza porque oramos a Dios. Hermanos, hay cristianos que sienten vergüenza de que sepan que ellos oran a Dios. Ah, loco. Dice que habla con Dios. Así se lo dijeron a un hombre que estaba corriendo para vicepresidente, a Pence. Le dijeron que él tenía problemas mentales. Le dijo de un canal de televisión que tiene más problemas mentales, porque yo pienso que las personas, yo pienso sinceramente que para cambiar la creación y decir yo no soy hombre, yo soy mujer, hay que tener problemas mentales. Y entonces ella dice que Pence tenía problemas mentales porque hablaba con Dios. Dice también en el versículo 1, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué clase de discipulador? ¿Saben que eso no se ve en la iglesia? Pastores que predican de la oración, que enseñan a orar a la gente, hermanos que enseñan a otro nuevo, a alguien que se convirtió. ¿Saben lo que sucede aquí? Que Juan estaba claro que él tenía que mostrar lo que cada ser humano tenía que hacer con aquellos que estaban oyendo, aprendiendo, creciendo y viniendo a Cristo. Ser discipulado. Juan podía haber dejado todo, Juan el Bautista, y seguir a Cristo como lo hicieron nosotros, pero también la Escritura nos está enseñando que la iglesia necesita aprender a orar. Los discípulos, en vez de criticar a Juan, porque le dijeron al Señor Jesús, tú también hazlo. Se lo pidió a Jesús. No, Juan el Bautista estaba orando, porque Jesús estaba usando a Juan para que la gente viera la necesidad de un discipulado. Bueno, hay personas que llegan a Cristo. Lo que han oído muchas veces es el rezo. Y nosotros no rezamos, nosotros nos repetimos. Nosotros hablamos con Dios.
Eso es lo que es una oración. Pero hay gente que pasan años en el cristianismo y no pueden decir que tengan una relación con Cristo. Tú le dices, ¿tú conoces al Señor? Sí, yo conozco a Cristo. Pero ¿lo conoces? ¿Cómo? ¿Cómo tú conoces a alguien si no tienes una relación en la que Él te hable? Sin contar lo que mencionamos la semana pasada, que no oyen a Dios. Pero tampoco hablan con el Señor. No se puede tener una relación con Dios si no se habla con Jesús. Diariamente. Se interrumpe la relación si dejamos de hacerlo. Hermano, no es la oración la que mueve montañas. Es Cristo orándole a Él. Es Él el que lo hace. Si entiende que tiene que mover la montaña. No es porque nosotros querramos que se mueva la montaña. Por eso que la Florida tiene pocos cristianos. Porque como no hay montaña, la gente no le pide a Dios que mueva. Todo es liso, a no ser la montaña de basura de la 95. Se no le pueden pedir a Dios, porque imagínate, aquí Dios no funciona porque no hay montaña, Dios no mueve montaña, ¿verdad? El ejemplo de Jesús, mírenlo ahí, en cierto lugar, orando, hablando. ¿Saben que tenía necesidad Jesús? No lo tenía. Lo hacía para que nosotros viéramos la tremenda necesidad que tenemos que orar. La tremenda necesidad que tenemos de orar. Hermano, la oración no es una opción, es una necesidad para alimentar la vida espiritual. No podemos vivir sin ella. Es como el respirar. Y pensamos que podemos respirar, que podemos hablar. Y miren que hablamos bobería. Empezando por el pastor. Pero hablar con Dios no puede faltar. No puede faltar de nosotros. En Lucas 6 también dice allí en el capítulo 12, aconteció aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Solo la noche entera. ¡Wow! Por eso después tuvo que decirle a los discípulos en la cara, y ustedes no pudieron estar ni una hora orando. Yo los convoco de tiempo en tiempo, cada 4 meses a media hora a orar. Y cuesta trabajo llenar los huequitos. Cuesta trabajo. Yo recuerdo que en una iglesia lo hacíamos 24 horas, de 8 de la mañana a 8, media hora de todas maneras. Y se los digo honestamente, en aquella iglesia había gente que decía, no, yo voy a orar la hora completa. Yo ahora parece que leían esa posición y decía, hasta que Jesús me diga que no pude aguantar una hora, voy a orar la hora completa. Eso depende de cada quien. Orar sin cesar significa que se trata de un estilo de vida. Oramos donde quiera, oramos cuando queremos, oramos en la ducha, oramos donde quiera que estemos, oramos cuando estamos frente a la tentación, oramos siempre. ¿Quiere decir que estamos locos? Pues sí, para la gente sí, porque estas cosas son para el mundo locura. ¿Ok? El ejemplo de Jesús, la necesidad viene porque tenemos el ejemplo de Jesús, la necesidad viene porque tenemos el mandato de Jesús. En Romanos 12:12 dice la Escritura, gozaos en la esperanza. No es gozado si quieres. Hay que ver la manera en que se dicen las cosas en la Escritura para cuando son una opción, cuando son un mandato. Hay un mandato de gozarnos, hay un mandato sufrido en la tribulación, constantes en la oración. Constancia en la oración. Hermano, ¿cuántas veces? Porque leímos Santiago, pero ¿cuántas veces las personas tienen un problema y dicen, ni te llaman para orar? No sé si oran, no voy a cuestionar. Ni te llaman para orar, ni convocan a los hermanos a orar, ni tienen el tiempo de oración que tenemos para orar, a traer ese problema. Cuando tienen el problema, es el tiempo que más se alejan de conversar con Dios. No tiene sentido. No es que nosotros cuando tengamos problemas sea cuando hablemos con Dios. No es que tengamos a Cristo en una gaveta y cuando lo necesitamos lo sacamos, hablamos con Él y después lo podemos guardar. ¿Ok? La oración es con un Dios vivo, con un Dios que escucha, con un Dios que está presente, con un Dios que va a responder siempre. ¿Seguro, pastor? Sí, responde siempre. Lo que responde con su voluntad. Vamos a ver cómo. Había un hombre del catolicismo romano que tenía un problema serio con el alcohol. Serio. Y ellos le hacen promesas a Dios. Y entonces le hizo una promesa a Dios de que iba a ir hasta un lugar que le llaman El Rincón, allá en Cuba, que tiene un San Lázaro gigantesco,
se llama así la iglesia de San Lázaro, y la promesa era ir caminando hasta allá para dejar la bebida. ¿Dónde dice eso? Pero bueno, eso es lo que ellos piensan. Y entonces, cuando llegó al pueblo anterior del Rincón, un pueblo que se llama Santiago de Las Vegas, iba caminando por la acera y vio un bar. ¿Y qué va? No pudo aguantar la tentación. Antes de llegar a la iglesia, se metió en el bar. Y cuando sale del bar, continúa rumbo al Rincón. Y cuando va por la acera, mira para adentro de una casa y ve un San Lázaro chiquitico así, esa estatuita que ellos tienen. Y se paró y le dijo, pss, 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 dile a tu papá que de lo que hablamos nada, porque son oraciones a muñecos, oraciones vacías, oraciones que no son las que dice la Escritura, oraciones falsas, oraciones religiosas, que no resuelven nada, que no tienen poder, que no van a ningún lado. Esa no es la relación del hombre que tiene el Espíritu de Dios. Ilustra perfectamente la manera en que hacen las cosas para forzar a Dios, para que Dios haga su voluntad, como que si Dios necesitara sacrificios de nosotros o necesitara que nosotros le dijéramos lo que tiene que hacer. Déjenme decirle algo claro. La oración no es para cambiar a Dios, es para cambiar nosotros. La oración no es para cambiar ni el plan, ni la decisión, ni la voluntad, ni los deseos de Dios. Dios no va a cambiar. La oración es para que nosotros cambiemos. Pero nadie ve la oración así. Si es que oramos, si es que tienen tiempo de oración. Es un mandato del Señor. Dice en 1 Tesalonicenses, lo hemos dicho más de una vez, orar sin cesar en el capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar, un estilo de vida. A veces es una oración pasajera, a veces es una oración instantánea, a veces es una oración corta, a veces es un clamor a Dios. A veces no decimos nada y nos ponemos a pensar en lo que dice la Escritura, porque el Espíritu se va a encargar de decir por nosotros lo que no podemos decir, lo que no. A veces estamos ante una situación. Los otros días me llama mi hijo. No le voy a decir dónde estaba allá para punto de entrar en la ducha, pero papi, no me pasó nada, pero tuve aquí un accidente. ¿Qué es lo que hace uno, hermano? Se lo digo porque es la verdad. Y después me dije, ya me llamó de que no le pasó nada. Gracias, Señor. El carro no me importa. No me importa, para eso pagamos seguro. Aunque nunca quieren pagar. Pero gracias, Señor, que no le pasó nada. Esa no fue la primera vez, pobrecito. Otra vez, el carro se viró boca arriba, así completo. Iba a 20 millas por hora. Él me llama, fíjense lo que pasa con la fe y la oración. Él me llama en esa ocasión y me dice, papi, él y la mamá tienen una relación especial, pero él me llama a mí cuando está en problemas. Y entonces, porque además la mamá reacciona diferente. Entonces, cuando se volcó en el carro, él me llama y me dice, papi, no me pasó nada, pero tuve un accidente. Y voy para allá. Cuando yo llego a la carretera y veo el carro patas arriba, dije, me mintió, él tiene que estar desbaratado. Y él me dijo, pero si tú no oraste dándole gracias a Dios, porque él te dijo que estaba bien. ¿Qué te pasa? Efectivamente estaba para ahí en una casa, estaban dando agua, estaba sin un arañazo y el carro salió por la ventana. Señor Jesús, en la tumba de Lázaro, yo sé que tú siempre me oyes. No dejes, yo siempre que tú haces lo que yo quiero, tú siempre me oyes. ¿Qué fue lo que le había dicho Jesús al Señor? Glorifícate, haz lo que tú quieras. Muéstrale a la gente que hay resurrección, que tienes poder. Pero no siempre va a ser así. Porque esa porción de Santiago muchas veces se malinterpreta y pensamos que Dios va a hacer todo lo que nosotros hacemos y que siempre nos va a curar. No, hermano, alguien me dijo, pastor, el problema es que usted no ora con fe. ¿Verdad? Supón tú que yo no ore por fe. Yo he visto gente de mucha fe orando y la persona se ha muerto de todas maneras. La oración de fe sanará al enfermo quiere decir que el enfermo se salvará de los pecados y de la muerte eterna. Porque si no hay una contradicción,
La oración es una afirmación. La oración de fe sanará. Santiago nunca está hablando de sanidad física. La oración de fe sanará al enfermo. Quiere decir que si tú no se sana es porque tú no tuviste fe. Pero yo conozco gente con mucha fe que ha orado. Su familia se ha muerto, sus amigos se han muerto, los hermanos se han muerto. Y han orado con fe. La oración no es para cambiar a Dios ni el destino que Dios ha prescrito. Es para que nosotros cambiemos y veamos la realidad de las cosas. ¿Cómo Dios te va a cambiar la realidad? Yo tuve una experiencia bien triste con una familia. Allí en el hospital el doctor le dijo a la familia, tiene muerte cerebral. Entonces una hermana empezó a dar gritos a decir, yo sé que Lázaro lo va a revivir como sacó a Lázaro, que Jesús lo va a revivir como sacó a Lázaro de la tumba. Y yo hice así, dije, ay, hice el médico. Yo no sé cuál es la fe de ustedes, pero yo no he visto que nadie saca esto. Así mismo dijo el médico, y yo diciendo para mí, ok, sí, Dios puede hacer los milagros. Pero demandar que Dios haga lo mismo que hizo con Lázaro, mucho cuidado. Dios puede hacerlo. Hermano, Dios puede hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera, de la manera que quiera. Pero ese no es el propósito de la oración. 3 meses en el hospital sufriendo. 3 meses. Con más de 10 tubos conectados. Pasó el tiempo. Nos encontramos con otra de las hijas. Me lo dijeron. Fuimos unos egoístas. Dejar a mi papá sufriendo allí. Porque se ora de manera equivocada. Dice el Señor, no sabéis orar, pedís mal. Es un mandato de Jesús, tenemos el ejemplo de Jesús. Y Jesús es la razón para orar. Si no hubiera un Cristo, si no hubiera un Salvador, si no hubiera alguien que haya muerto por nosotros para darnos lo que nos dio, no tuviéramos razón para orar. La gente no podía orar. Oraba intentando y por tanto acompañaban la oración del sacrificio del cuerpo, ponían el cuerpo a sufrir por hambre en ayuno para que Dios volviera su rostro a ellos. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Porque Jesús lo permitió, lo logró, lo alcanzó. Eso es conocer a Jesús, orar como Él mandó y orar como Él dice. Marcos 15:38 dice la escritura, entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, quiere decir de arriba abajo que no se va a poder unir otra vez. Si hubiera rasgado de abajo hacia arriba, se podía volver a unir. Pero ya hay, por siempre hay acceso a la gloria de Dios. Jesús fue el que lo hizo. Jesús fue el que lo permitió. En Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Wow. Todo lo que tú pides, ¿tú estás seguro que va a glorificar al Padre? Ese es el problema, la desconexión entre oración y Biblia. Lo que tú pides, lo estás pidiendo para la gloria de Dios. Muchas veces tú pides para alejarte de Dios. Para buscar problemas que te van a alejar de la iglesia. Tú pides para muchas veces, y muchas veces no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe y por eso no te lo da. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos bravos con Dios. Dios no me concedió, Dios no me dio, y hasta nos alejamos. Jesucristo es la razón, dice, todo lo que pidieres en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo decimos siempre. No se nos puede olvidar. Una vez, un pastor, hermano, empezaron a llamarle el pastor de América. Yo no sé si ustedes lo han oído hablar de él. Pastor de América. Yo no sé de dónde salió el título, pero bueno. Y lo invitan en la toma de posición del presidente Obama. Ya sabrán que entonces quién estoy hablando. Toma de posición del presidente Obama. Lo invitan a orar, a tener la oración de invocación. Y todos estábamos esperando que fuera consecuente con lo que dice que cree. Y que orara en el nombre de Jesús. Y no lo hizo. Para no ofender. No oró en el nombre de Jesús. ¿A quién le oraste? ¿A través de quién oraste? ¿Por quién está intercediendo por ti? ¿A dónde fue tu oración? ¿Mal pagado? Ya aceptó en la iglesia a los homosexuales, ya sabemos quién es. Si ese es el pastor de América, estamos bien embarcados.
Todo lo que pidieras en mi nombre, esto haré. Esto haré, dice el Señor. El Señor lo va a llevar todo delante del Padre y Él va a decidir. Pero es Jesucristo el medio, es Jesucristo el que lo permitió. Es Jesucristo el ejemplo, es Jesucristo el que manda que oremos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Beneficios más grandes que cambiemos nosotros. Que Dios nos cambie a nosotros. Somos santificados y separados cuando oramos y hablamos con Dios. Somos los que podemos hacerlo. Somos separados, santificados. En el proceso de santificación, este proceso se enlentece o se acelera en la medida que seamos más oradores. Depende de ustedes, depende de nosotros si queremos estar cerca de Dios, si queremos crecer, si tenemos un tiempo de oración o no, respetable, que sea digno del Dios que tenemos. Dice en el Salmo 27:4, una cosa he pedido de Jehová, esta buscaré. Wow. Le pedimos a Dios, pero buscamos lo que a nosotros nos agrada. Nosotros le pedimos a Dios, pero nosotros tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Dios va a contestar según su voluntad, pero nosotros tenemos que hacer. Déjame ponérselo más claro. Pastor, nos vemos el domingo en la iglesia. Si Dios quiere. No. Dios quiere. Pídele para que nadie se interponga, para que nada aparezca, para que Satanás no se dé el gustazo de sacarte de la iglesia. Pero la gente te dice, si Dios quiere, Dios quiere. Dice el salmista, una cosa pedido de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oración colectiva con el pueblo de Dios, disfrutando de las cosas que disfrutamos del pueblo de Dios. No solamente estamos en la iglesia y estamos con Dios, estamos en cualquier parte, estamos con Dios. Pero lo que quiero decirles es lo que le pedimos a Dios. El salmista le pedía, hermano, luche contra tus trabajos, órele a Dios en agárrese. Hoy órenle a Dios en contra del trabajo, en contra de las cosas que te pueden separar de Dios. Nadie se le ocurre eso. Pastor, yo no puedo diezmar. Yo gano muy poco. Tengo un trabajito de part-time. Vamos a orarle a Dios. Pastor, yo no puedo venir el domingo. Dios me dio un trabajo para el domingo también. Y diezmar ahora, que ahora es mucho. Toda la cantidad de dinero que tengo que soltar porque estoy ganando un bongo. Cosas así, las hemos visto. Las hemos visto. Las hemos vivido, esto no son chistes. Un día una joven en una reunión de oración del pastor, ore porque, pues yo no era pastor. Estábamos en una reunión, en un hogar, en una reunión de oración, y la joven estaba desesperada por trabajo, y un niño pequeño. Pastor, le pidió al pastor que estaba allí, el pastor me dijo que yo orara, y porque encontré un trabajo en la Bacardí. Le dije, no, pastor, yo no voy a orar por eso. Todo el mundo, yo no voy a orar por eso. Mi hermana, yo voy a orar porque Dios te dé un trabajo. Pero que no te alejes de Dios. Que no te involucres en la matanza, la destrucción de familias, de hogares por culpa del maldito alcohol. Yo lo que quiero es que la Bacardí desaparezca. Perdónenme los hermanos de Puerto Rico. Que desaparezca la Bacardí. Y todas las demás. Con todas las cervezas y todo. Como yo te voy a pedir para que Dios te ponga a trabajar ahí a producir alcohol para destruir familias y eso. La santificación en 2 de Crónicas 1, 10 a 12 dice la Escritura, dame ahora sabiduría y entendimiento para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo que es tan grande? Eso le pide Salomón a Dios, sabiduría. Cuidado con lo que pedimos. A veces nos pedimos las cosas importantes y Dios le dijo a Salomón, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste ni riqueza, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de tus enemigos, ni pediste larga vida, sino que pediste para tu sabiduría y entendimiento, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y entendimiento te son dados. Y también te daré riqueza. Cuando le pedimos a Dios lo que a Él le agrada, dice la Escritura, eso es buscar el reino de Dios.
Buscar el reino de Dios, buscar la voluntad de Dios allí donde la vimos, porque vemos en los beneficios del Padre nuestro. Dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. El beneficio más grande de la oración es que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. No la nuestra. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando Dios nos da su voluntad, pedimos su voluntad, dice que se abren las ventanas y derrama bendiciones. Todo lo demás, cuando buscamos el reino de Dios, viene por añadidura. La riqueza, bueno, a lo mejor no me va a dar 2 millones si yo no necesito 2 millones. ¿Ok? Riqueza significa mis necesidades cubiertas. Pero la gente no entiende la riqueza de esa manera. Ahora, a Salomón se le dio demasiado. Yo pienso, yo no sé, yo soy un poquito celoso, pero yo creo que a Salomón se le dio un poquito de más. Pero así el ser humano no le bastó. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Y por qué tenía que ir a buscar una mujer de fuera del reino del pueblo de Israel? Enredarse con una mujer, la hija de Faraón. Porque ahí no hubo sabiduría ninguna. Y Dios le dio sabiduría. Muchas veces pedimos, Dios nos da y no hacemos nada con lo que Dios nos da. Le pidió sabiduría. ¿Y ustedes creen que Salomón vivió sabiamente siempre? Y por culpa de lo que hizo, por falta de completa sabiduría, embarcó al reino de Israel, dividido por culpa de él. Se metió la idolatría, se metió. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pedimos, Dios da, y con lo que Dios nos da, hacemos lo que nos da la gana. Esa no es la voluntad de Dios, mis hermanos. En los beneficios de orar, fíjense como dice ahí en el versículo 2 del capítulo 11 de Lucas. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. Estamos alabando a Dios. No se nos puede olvidar con quién estamos hablando y alabar a Dios. Dice en el versículo 3, en el 2 todavía, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Los beneficios de orar a Dios es que Dios haga su voluntad. Siempre es bueno lo que Él hace, siempre es bueno lo que Él da. No hay duda. Nos cuesta trabajo como humanos ver que no se hace lo que nosotros queremos, lo que nosotros hemos pedido. Porque no pedimos bajo la voluntad de Dios. Beneficio de la oración es que somos santificados. Beneficio de la oración es que podemos interceder los unos por los otros. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, dice, exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. También en Santiago dice, confesad vuestras faltas unos a los otros, como leyó el hermano, y rogar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho cuando se pide en la voluntad de Dios. Hermano, no se equivoque. Usted no sabe ni la millonésima parte de lo que Dios sabe de su propia vida. Usted no sabe ni lo que está pidiendo. Dios sí lo sabe. Yo he visto personas orar por la familia, porque la familia venga de Cuba, se escape del maldito comunismo ese, que es antidios en primer lugar. Cuando llegan acá, a veces terminan hasta en problemas. Esa no puede ser la voluntad de Dios. ¿Saben cómo yo pido? ¿Saben cómo yo pido? Y así pedía por esa niña. Cuando estaba en Cuba y hablaba con ella, le decía, yo pido para que vengan y conozcan de Cristo. Que Dios use eso. Pero a veces mucha gente piensa que las aguas del Mar Caribe limpian de todo pecado. Y cuando pasan el Mar Caribe y se olvidaron de Dios. No. Más todavía hay que darle gracias a Dios. Tampoco ha llegado a la tierra prometida. Todavía falta mucho. Hay que seguir trabajando y luchando para el Señor aquí. Porque esta es nuestra estrella. Estamos aquí de tránsito. Tránsito de Cuba para acá y de acá a lo mejor para otro estado. Pero este no es el final. Este no es el final. Lo mejor está por venir. Siempre les digo. Intercesión de los unos por los otros. Pidiendo los unos por los otros. Pero fíjense como dice Santiago, confesados las faltas unos a los otros, rogar los unos por los otros. Y en Mateo 7:7 tenemos además de santificación, tenemos intercesión y tenemos petición. ¿Le podemos pedir a Dios? Claro que sí le podemos pedir a Dios.
Claro que sí le podemos pedir a Dios. Dios sabe que somos humanos y Dios sabe que muchas veces pedimos indebidamente. Dios lo sabe, por eso hay que agarrarse del Espíritu de Dios y decirle, el Espíritu de Dios te lleva a la Escritura te dice lo que Dios quiere hacer, cuál es su voluntad. Y cuando tú vas a orar, entonces ya tú sabes que hay cosas que según la Escritura no debes pedirlas, no debes pedirlas. No son buenas para ti, tú no sabes. Cuando tú conoces lo que dice la Escritura, queremos que el Espíritu Santo interceda por nosotros en oración. Pero no le decimos al Espíritu Santo, dime lo que es la voluntad de Dios en tu palabra. Lo que es la primera y gran función del Espíritu Santo. Que nos guíe a través de la Escritura para ver lo que es la voluntad de Dios. Y pedirse una voluntad. Orar bíblicamente. Es lo correcto. Es lo correcto. Hay por ahí una serie de oraciones no que hayan inventado. Aquí no hay nada nuevo, pero oraciones que ya yo no sé, que tienen que ver con mover la mano de Dios, que tienen que ver con abstracción y con que la concentración, depende de tu concentración, Dios va a hacer lo que tú quieras. Una serie de cosas que no son bíblicas. No importa donde usted, no importa el idioma que tú hables, no importa cómo tú hables, no importa cómo lo digas. Si el Espíritu de Dios está en ti, Dios te oye y Dios va a hacer lo que es su voluntad, lo que es mejor para ti. Dios contesta 4 maneras. A veces nos dice que sí. Se lo pedí, me lo dio. A veces te dice que no. No. Y tienes que estar. Otra vez volver. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Dice, hermano, la oración es prueba de tu verdadera fe. Le dijeron que oraran a una estatua. Y dije, pues los vamos a quemar vivos. Le digo, bueno, que nos quemen vivos, pero nosotros no le oramos a ninguna estatua. Nosotros le oramos a nuestro Dios. No nos inclinamos a ningún otro Dios. Y si Dios quiere, nos va a salvar del fuego. Y si no, para mí esa es la expresión de fe más grande que hay en toda la Biblia. Y si no, y la candela ahí ya ella es preparada. Y ellos diciendo, y si no nos saca del fuego, seguiremos creyendo en Jehová. Bueno, podemos orar, pero a veces no nos saca del fuego. Se equivocó, dejó de oír, llegó tarde. Nos dice que sí, a veces nos dice que no. A veces nos dice, ahora no. En mi tiempo que es perfecto, cuando yo lo considere, cuando yo lo crea preciso, cuando sea lo mejor para ti. Y a veces te dice como cuarta respuesta, yo tengo algo mejor. Ustedes no tienen idea las veces que la gente se pierde en su relación con Dios, porque piden por algo y Dios está proveyendo por otro lado otras cosas mejores, pero ellos están tan concentrados en lo que pidieron que llegan a ponerse bravos con Dios y Dios supliendo, y Dios supliendo. Y no se vuelven y dicen, wow, yo pidiendo esto y mira todo lo que me ha dado. A veces dice, yo tengo algo mejor para ti. Yo no sé si usted me dice a mí cuando estaba en Cuba que yo iba a dejar de ser médico, digo, oh, ¿cómo ha pasado? Aquí mucha gente se ha suicidado porque no ha podido ejercer la medicina. Yo no tuve ni que pedírselo. Dios tenía algo mejor para mí. Dicen los americanos, ay, no digas eso porque los doctores, digo, ¿qué cosa? Que yo sepa, todo el que yo operé se murió. Y si se murió sin Cristo, se fue para el infierno. Predicando el evangelio, así le dije al americano, predicando el evangelio, yo estoy seguro que se escapan de la muerte eterna. ¿Me dio algo o no me dio algo mejor? Por eso siempre me he visto de cuello y corbata, porque no hay nada mejor. Cuando los políticos se quiten la corbata y los mentirosos en las redes de noticias se quiten la corbata para decir lo que dicen, yo me quito, porque no hay nada más importante que decir la verdad bíblica desde un púlpito. Esa valentía de decir que me pongo cuello y corbata porque es la profesión más grande que hay. Esa valentía se puso a prueba en México. Cuando me aparecía ahí con mi cuello y corbata, empecé a sudar. Yo pensé que me desmayaba.
Y los hermanos me miraban y me decían, nosotros se lo dijimos, que aquí en la combata ya está. Y yo suave, y suave, y decía, me voy a mantener firme. Coge combata, por poco me deshidrato. Ahí sí no hay aire acondicionado. Ahí sí es Arturo y 50, como decimos los... Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir deleítate en Jehová? ¿Hay algo que Dios dice que no te agrada? ¿Hay algo que Dios dice que tú no consideras bueno? No te estás deleitando en Jehová. ¿Hay algo que Jehová dice que es incompleto, que es imperfecto? ¿Hay algo que Dios hizo que no te... ¿Cómo tú le puedes orar? Siempre le hago el cuento ese porque me tocó muy de cerca el amigo este que... estaba pasando por una situación médica seria y perdió el sueño, no dormía, no tenía tranquilidad y traté de explorar su vida espiritual y me decía, sí, yo oro, yo leo la Biblia, yo tengo iglesia, yo todo. Y yo decía, no puede ser, algo está fallando aquí, algo está fallando. Porque esto, hermano, si esto no fuera verdad, yo no me hubiera dedicado a esto. Si esto no fuera la solución de todo, no lo hago, no vale la pena. Y conversando con el hombre, digo, bueno, a ver, ¿no tienes alguna pregunta bíblica? ¿Alguna pregunta de las Escrituras? Sí, mira, oye, una cosa que nunca he entendido es cómo es que Dios, mira, aquí mandó a matar mujeres y niños. ¡Oh! Ahí está el problema. ¿Cómo tú le vas a pedir a Dios que te concilie el sueño, que te dé salud, que te guarde, si tú crees en un Dios que es en algún momento malo porque mató a matar mujeres y niños? ¿Qué pasa? Al mismo Dios que tú estás cuestionando, le estás pidiendo. Eso no es fe. Pero sí tienen dudas en cuanto a eso. Si lo dice Dios, es verdad y es bueno. Y ahí se acabó. Nosotros quedamos contra la pared, mis hermanos. Se quita o no se quita, se apaga el fuego o no se apaga, nos quemamos o no nos quemamos. Pero esa es la verdadera, ese es el señorío de Cristo en tu vida. ¿Cómo le vas a pedir en oración algo a un Dios que tú estás cuestionando su carácter moral, sus decisiones? Yo no digo que la gente no lo cuestione, pues no le pidan. Si lo vas a cuestionar, si tú crees que lo que dice la Escritura en algún momento habla de un Dios que es injusto, ok, ese es tu problema. Pero no le pidas. Arrepiéntete de eso y pídele perdón por tus pecados y tú verás cómo ya tu posición va a cambiar. Como tu manera de pensar va a cambiar. ¿Cuáles son las condicionales para orar, mis hermanos? Miren el versículo 4 ahí de Lucas capítulo 11, dice, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, o sea, a nuestros deudores, dice allá en Marcos, en Lucas, en Mateo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Condicionales para orar. Él les está enseñando y cuando Él está enseñando, Él pone condiciones. Dios es el que puede poner condiciones. Tú vas a hablar conmigo, déjame decirte cómo tú tienes que hablar conmigo. Así le decimos a nuestros hijos, sir. Algunos padres le dicen a los hijos, sir. Oye, sir. No, cuando tú te diriges a mí, tú puedes, yo soy tu papá y tú eres el hijo. A veces los niños hablan con los padres como si fueran los papás. Y yo necesito mi privacidad, y yo necesito un teléfono, y yo esto y yo lo otro. Como si ellos fueran los padres. El Señor nos dice, no, lo primero que tienes que hacer es pedir perdón. Perdónanos, Dios mío. Cada vez que vamos a Dios en oración, hermano, nosotros seguimos la carne y somos imperfectos. Hay que pedirle perdón a Dios todos los días. Aún cosas que hicimos y parece que en aquel momento no nos dimos cuenta que estaban mal. Y no nos acordamos en el momento de la oración. Pídale perdón de todas maneras. Límpiame. Si hay algo. Decía David, cuando David pecó, el profeta Natán habló con él. Inmediatamente David dijo, he pecado. Léase. Yo me pasé una noche entera. Me leí más de 500 veces el Salmo 51 de David.
yo sé que había fallado. Yo sé que había fallado. Pero ese Salmo 51 a veces dice, límpiame con hisopo. Hago un hisopo. Con una botella, en nuestros países usan una mata. Creo que se llama hisopo, yo creo que ahí viene el nombre. Pero en otros países lo fabrican de plástico. Para limpiar la botella. Yo recuerdo cuando era niño me daban la leche en una botella de malta. Y la viejita tenía que meter el hisopo adentro para limpiar la botella. Límpiame con hisopo. Pero como el Espíritu Santo no era permanente, David le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque no era permanente. Y David derrocha, abre el corazón ahí en arrepentimiento. Por eso es que es un hombre, no porque sea perfecto, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque buscó de Dios. Inmediatamente que Natán le dijo, wow, ese eres tú. Se dio cuenta, ahí tenemos el Salmo 51. Léanlo para que vean lo que es arrepentimiento de verdad. Un rey poderoso, humillado, delante de Dios pidiendo perdón. Hay que pedirle a Dios, cuando venimos a Dios en oración, hay que pedirle perdón, hay que darle gracias. Esas son las condiciones, hay que darle gracias por todo lo que tenemos. Antes de ir a pedir, hay que pedirle, lo primero que tenemos que pedir es perdón, hay que confesar. Confesar. Hay varias confesiones en la Escritura, pero el Salmo 51 es especial. Hay que darse cuenta de que tiene que haber una comunión plena que no sea interrumpida entre usted y Dios. Dice el Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El tiempo de oración primeramente tiene que estar iniciado por un tiempo que diga, si he mirado a la iniquidad, si he nada más que pensado en ella, por favor, Dios mío, perdóname. Pero eso no es la única condición. Así tenemos también que perdonar nosotros. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a los demás. Perdónenme como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben, a nuestros deudores. Y no se trata de dinero. Ahí la expresión en el griego no tiene nada que ver con dinero. Aquellos que nos han faltado, aquellos con los que tenemos problemas, es una expresión mucho más amplia de lo que nosotros pensamos. En 1 de Pedro 3:7, hablando de esa comunión especial que tiene que haber. Estamos hablando con Dios, no estamos hablando con cualquiera. Hay que pedirle perdón y serle agradecido primeramente. Dice allí en 1 Pedro, yo no sé, a veces me da miedo, no tengan miedo que le digan que nosotros no tenemos que tenerle miedo a nuestra esposa. Pero mucha gente va a decir por ahí, wow, le tiene miedo a mí. No, le tengo miedo a Dios. Porque dice que si no estoy bien con mi esposa, no me oye. ¡Wow! ¿Ustedes creen que los hombres fueran diferentes si pensaran en eso? ¿Ustedes creen que hubiera una diferencia? Que los hombres que temen a Dios digan, Dios dice que sí, pero es que no oran, a ellos no les importa la oración. Ahí en 1 de Pedro 3:7 dice, asimismo vosotros maridos habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como vaso más frágil y como heredero de la vida, o como coherederas de la vida, de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¡Oh! La comunión se interrumpe por muchas cosas, entre una de ellas porque no estamos bien con la pareja. Algo pasa. Y cuando le digo algo pasa no quiere decir que no hayan problemas. Siempre hay problemas. Siempre. Pero hay que resolverlo delante del Señor. Hay que resolverlo como dice el Señor. Hay que darle solución porque si no las oraciones van a ser estorbadas. Cuando nosotros oramos, como última condición, mis hermanos, tenemos que adorar a Dios. No es cualquiera con el que estamos hablando. No es cualquiera, hermanos. A veces oímos oraciones o habemos incluso como desdeñamos las oraciones sabiendo que tenemos oportunidad de hablar. ¿Qué ustedes harían si les permiten ir a Mar-a-Lago a un almuerzo? Porque eso lo hacen con Trump. O con Biden. O con cualquier otro. O con Rihanna. O con las cantantes. O con, yo conocí una muchacha que si ella le daban, si ella podía ver a ¿cómo se llama este cantante puertorriqueño?
Hay tantos, ¿verdad que sí? Pero esta muchacha, ella, Chayanne. Si esa muchacha podía acercarse a Chayanne y tener un autógrafo, pues esa muchacha ya podía morirse. De verdad que el hombre es serio, no es como otro, es serio. Y bueno, y sí, buen cantante. Pero, ¿y qué hay con Dios? Hablar con Dios. Ya te dio el autógrafo. Míralo aquí. ¿Cuántas cosas te dijo y te escribió? Y ahora tienes la oportunidad de hablar con él cuando quieras, a la hora que quieras, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, como quieras. De manera que tienes que adorarle. Adorarle por lo que es, por lo que hace, por quién es. Dice en Mateo 6:13, en la otra parte, fíjense, donde se menciona también otra parte donde se menciona el Padre Nuestro. Vamos al mismo comienzo. Bueno, ese es el final. Dice, adoración. En la otra, Padre Nuestro que se menciona en Mateo, dice ahí en Mateo 6:13 al final, en la segunda parte del versículo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Adorarle. En el Padre Nuestro las cosas no están en un orden que cada quien tiene que establecer. Yo primero es perdón. Perdón. Después acciones de gracia. Después adoración y después le pido. Pero le pido por los hermanos, por la iglesia, por su reino, por sus cosas y después por mí. Como último. O sea, que el orden es el que yo he escogido, es el que yo creo que está correcto, cada cual escoge el que quiere. A veces estamos desesperados y vamos delante de oración en un momento de crítico. Yo no les digo a ustedes que yo hice la oración así cuando me llamó David, o que en ese momento dije, gracias Señor, gracias porque no le pasó nada. Eso fue todo. Tuyo es el reino. ¿Recuerdan que hablamos del reino de Dios? El poder y la gloria hasta mañana por la noche o hasta hoy por la tarde que salga de la iglesia. Por siempre, dice la Escritura. Por siempre, dice la Escritura. Pero para terminar y volviendo al principio del mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo primero que está enseñando Jesús allí? Que no todos somos hijos de Dios. Que para orarle a Dios hay que ser hijo y por tanto poder decirle Padre. Está claro, ¿verdad? Padre nuestro, todo el mundo es hijo de Dios. No, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. La pregunta en esta mañana es, yo sé que quieres orar, yo sé que estás deseoso de orar, yo sé que este mensaje te cambió, pero asegúrate de que es tu Padre. Le entregaste tu vida, le pediste perdón, arrepentido por tus pecados. Y Él te hizo tu hijo, porque esa es la única condición. Allí cuando Pedro predicó el primer mensaje de la iglesia, los judíos que eran 100 veces más religiosos que nosotros, que tenían una religión verdadera, le dijeron a Pedro, ¿y nosotros qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que te hace hijo de Dios. Y bautícese en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que te hace hijo de Dios. Esa es tu condición. Todo lo que hemos dicho sobre la oración no vale si tú no eres hijo de Dios. La oración comienza con Padre Nuestro. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo
Dios, nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón, hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.